compartir. ¿Visualizan bien la presentación? Sí, profe, se ve todo bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, chicos, hoy vamos a dar, como les dije, la unidad 7 de nuestro programa de biología celular, el cual nos habla de la taxonomía, es decir, la clasificación taxonómica de todos los seres vivos, de dónde provienen, dónde se encuentran, vamos a decir, dentro de, vamos a decir, el árbol genealógico, vamos a decir, de los seres vivos. Entonces tenemos que decir que la taxonomía es una rama de la biología que básicamente trata del estudio de la clasificación de todos los seres vivos. Entonces, ante la gran cantidad de especies existentes en la biosfera, en el planeta, se hace imprescindible identificarlas con un nombre y clasificarlas en grupos que incluyen organismos que tienen cierta semejanza, perdón, entre sí. Y para eso nació la taxonomía, que vuelvo a repetir, es la rama de la biología que se ocupa justamente de clasificar y de ordenar un poco a los seres vivos. Vamos a adelantar un poco ya en taxones o grupos de acuerdo a las semejanzas que hay entre los seres vivos. Es fundamental o fue fundamental en su momento y sigue siéndolo debido a que existen, como ustedes saben, numerosos seres vivos, ya sea desde microorganismos unicelulares hasta vertebrados superiores y vegetales, que para poder comprenderlos, para poder estudiarlos, entonces es muy importante clasificarlas de una manera científica. Y hablando de ciencia, entonces esto es muy importante también para poder denominar a las especies con un nombre científico. Y el nombre científico generalmente se basa en un nombre genérico y un nombre de especie. Y esto es muy importante debido a que los nombres científicos son necesarios como para reconocer a un determinado ser vivo, vamos a decir, por toda la comunidad internacional científica y también por todo el mundo. Porque de repente una región o en un país se puede llamarle con el nombre vulgar a una determinada especie, pero sin embargo, en otra región o en otra parte del mundo, el nombre vulgar de esa especie entonces es otro y no debe haber confusiones cuando se trata, vamos a decir, de una información o una identificación científica. Es por eso que nacen los nombres científicos, se establecen y es una manera de hablar un lenguaje universal, técnico, científico en todo el mundo. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes bien saben que en el Paraguay aún existe, ¿verdad? Gracias a Dios, y ojalá podemos conservarlo, ¿verdad? El puma, este felino que es uno de los más grandes del continente americano, ¿verdad? Luego del jaguar, ya viene entonces el puma. Y sobre todo la gente que anda mucho por el Chaco, o tiene establecimientos por allí, o trabajaron ya por allí, habrán escuchado que sobre todo los lugareños suelen llamarle león, ¿verdad? León, el león paraguayo, ¿verdad? Al puma. Y sin embargo realmente no es un león, es puma, y su nombre científico es, por ejemplo, puma concolor, ¿verdad? Y es distinto al león, ¿verdad? De la sabana africana, cuyo nombre científico es pantera leo. Entonces, al tener un orden taxonómico, al
al tener un nombre científico establecido bajo la nomenclatura binominal de Linneo, que se basa un nombre científico en un nombre genérico y específico, entonces es una manera, vuelvo a repetir, técnica y científica de establecer y tener un lenguaje universal para hablar de un determinado ser vivo y identificarlo como tal. No sé si me hice entender, si se entendió el ejemplo. ¿Está bien? Bueno, yo no veo el chat, gente. Al pedo me escriben en el chat. Bueno, entonces, debido a estos temas que estuvimos, vamos a decir, describiendo, es muy importante, vamos a decir, la taxonomía. ¿Y qué es la taxonomía? Y la taxonomía es la ciencia que se encarga justamente de nombrar, de describir y de clasificar a los seres vivos. Es una rama muy importante de la biología y este es el objetivo, vamos a decir, de la taxonomía. Es la ciencia que se encarga de dar nombre, volvemos a repetir, un nombre científico, un nombre, por decirlo así, universal y clasificar a una gran cantidad de seres vivos que hoy en día ya están, vamos a decir, descubiertos miles, pero se sabe que hay otros miles de seres vivos que todavía no han sido descubiertos y bueno, la taxonomía es la rama de la biología que va a ayudar a seguir clasificando a los seres vivos y seguir agrupándolos en taxones o en grupos de acuerdo a sus semejanzas. Y la taxonomía hoy en día tiene, vamos a decir, una gran ayuda de otras ramas modernas de la biología que facilitan y hacen que esa clasificación sea incluso mucho mejor, más segura de lo que era en siglos anteriores, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Me refiero sobre todo a lo que es vamos a decir, la biología molecular, la ingeniería genética, la genética, que gracias a todos los avances de estas ciencias, entonces, y debido a que cada vez se conoce más la estructura del código genético, del ADN, del genoma de los seres vivos, entonces esto hace y ayuda a la taxonomía a clasificar de mejor manera incluso a los seres vivos. Y esto se da sobre todo con los microorganismos, ya que, vuelvo a repetir, gracias al avance de ciencias como por ejemplo la biología molecular, es posible conocer el genoma de estos microorganismos y eso ayuda bastante a la identificación e incluso el reordenamiento de la clasificación de ciertas especies o de ciertos géneros, por ejemplo, sobre todo de bacterias y de microorganismos unicelulares, que incluso antes de conocer a fondo el genoma de estos microorganismos, gracias a la biología molecular, estaban clasificados en otros grupos o incluso tenían otros nombres y gracias al conocimiento del genoma de las bacterias, esto incluso hasta hoy en día se sigue ajustando, por decirlo así, estas clasificaciones e incluso algunas bacterias, por ejemplo, son reclasificadas y renombrarlas, por decirlo así. Bueno, a ver. Entonces, dijimos que, perdón, que en definitiva, la taxonomía entonces es la rama de la biología que se ocupa del estudio de la clasificación de los seres vivos y esta clasificación se hace de acuerdo a taxones que van desde un grupo superior que sería el dominio, luego el reino, el filo de división, la clase, el orden, la familia, el género
y por último la especie. Aquí tenemos, por ejemplo, una clasificación taxonómica y tenemos como ejemplo al cardenal norteño, que vamos a decir, proviene del dominio Eucaria. Existen, vamos a decir, dos dominios principales según que esos seres vivos sean eucariotas o procariotas. Entonces, el dominio es Eucaria, porque está compuesto, vamos a decir, por células eucariotas. Ustedes bien saben, células que tienen el núcleo bien definido. Corresponde luego el reino Animalia, el Phylum Chordata, que se refiere a que corresponde a un vertebrado, la clase de las aves, el orden Passeriformes, la familia Fringillidae, luego viene el género Cardinalis y la especie Cardinalis cardinalis. Este es el nombre científico, el nombre binominal que viene, vamos a decir, de la nomenclatura binominal del indio. Entonces, ven cómo este es el nombre científico y el nombre vulgar que de repente se lo conoce, por ejemplo, como el cardenal norteño. Quizás en otras regiones o en otras partes el nombre vulgar sea otro, y es por eso que el nombre científico es muy importante, y de ahí que viene, vamos a decir, la clasificación taxonómica y la taxonomía como ciencia, como ayuda entonces a ordenar y clasificar a los seres vivos. Ven cómo cada taxón, vamos a decir, tiene ciertas semejanzas que van, vamos a decir, de forma convergente hasta finalmente llegar al género y a la especie. Aquí tenemos otros cuadros en donde tenemos también, pero aquí parte desde el reino, ¿verdad? En el cual tenemos ejemplos, por ejemplo, para la redundancia de un vegetal como es el maíz, ¿verdad? Que viene el reino vegetal, el phylum Tracheophyta, clase Angiosperma, orden Glumifloral, familia Graminae, género Sea, especie maíz, y el nombre científico Sea maíz. Y después tenemos otro como por ejemplo la paloma, que es del reino animal, Phylum Chordata, clase aves, orden Columbiforme, familia Columbidae, género Columba, especie Libia. Y su nombre científico es la paloma, vamos a decir, común, esta paloma que tanto nos molesta de repente incluso en las plazas, en edificios viejos, incluso en nuestra casa. Acá por ejemplo yo en mi casa tengo una paloma que... Eh, es todo un tema. Ensucian por todas partes y bueno, es así. La vaca, el reino animal, el Phylum Chordata, clase Mammalia, orden Artiodactyla, familia Bovidae, el género Bos, la especie Taurus, el Bos taurus. El hombre del reino animal, pertenecemos al filum de los vertebrados, la clase también de los mamíferos. Ven hasta aquí como que compartimos taxones comunes con algunos animales, incluso con los mamíferos. Luego el orden ya es un orden distinto, el primate, la familia Hominidae, género Homo y Sapiens, y somos nosotros los Homo sapiens, ¿verdad? Aunque algunas veces no somos tan sapiens, pero bueno. Y luego tenemos, por ejemplo, un microorganismo, o sea, un microorganismo más sencillo, un protista. Ven cómo pertenece al reino justamente de los protistas, del filum Protozoo, ya que se refiere a un protozoario, un organismo unicelular de la clase Sarcodina, orden Aomevina, familia Amoebidae, género Amoeba, especie Proteus, y su nombre científico es Amoeba protus. Ven cómo, de acuerdo a las características de cada especie, vamos a decir, hay algunos taxones que son compartidos incluso debido a que tienen ciertas semejanzas.
nosotros pertenecemos al reino animal, somos vertebrados, al igual que muchos otros animales, somos mamíferos, al igual que muchos mamíferos, como las vacas, vamos a decir, los carnívoros, los herbívoros, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir del orden sí que ya nos empezamos a diferenciar y ahí entonces se hace más específica la clasificación. Como ven, la taxonomía es una ciencia que clasifica a todos los seres vivos, no solamente a los animales o al ser humano, sino que también ven también a los vegetales, por supuesto, porque son seres vivos, y también a microorganismos inferiores, como ser protozoarios, bacterias, etcétera. Entonces, aquí tenemos también otro ejemplo, vamos a decir, de lo que es nuestra clasificación taxonómica como especie, ¿verdad? Volvemos a repetir, pertenecemos al reino animal y compartimos ese taxón con numerosos seres vivos que pertenecen al reino animal o animalia. Somos también del tipo de vertebrados, al igual que numerosos otros animales, incluso los peces. Pertenecemos a la clase de los mamíferos y ahí ya nos vamos haciendo un poquito más específicos. El orden primates, familia homínidos, el género Homo y nuestro nombre científico, vamos a decir, de nuestra especie es el Homo sapiens. Entonces, cuando vamos a hablar de las clasificaciones taxonómicas, una de las primeras clasificaciones taxonómicas, perdón, la hizo Aristóteles, separando los animales de los vegetales. En aquel tiempo, ya vamos a decir, ese pensamiento, ese raciocinio ya era, vamos a decir, una de las bases, por qué no decirlo, uno de los pioneros, vamos a decir, de la ciencia taxonómica. Además, clasificó los animales en aquellos que tenían sangre y los que no, los que se arrastraban de los que no, etc. A pesar de la clasificación de Aristóteles y de otras clasificaciones después de la suya, la biología considera al padre de la taxonomía moderna a Carlos Linneo. En el siglo XVIII es un botánico sueco que desarrolló el modelo de clasificación actual de los seres vivos. Entonces, si bien es cierto, ya en tiempos memoriales, hace miles de años, pensadores, filósofos, como Aristóteles, por ejemplo, vamos a decir que actuaban como unos pioneros de la clasificación taxonómica de los seres vivos, de forma, hasta si se quiere decir, instintiva. Ellos empezaban a clasificar a los seres vivos. Hoy en día, vamos a decir, el padre o los fundamentos teóricos, científicos de la taxonomía actual provienen de, vamos a decir, los estudios de Carlos Linneo, y justamente Carlos Linneo es el que establece también la nomenclatura binominal de género y especie de los seres vivos. Es decir que este botánico sueco entonces ha marcado a la ciencia taxonómica desde ese momento y hasta ahora, vamos a decir, es la base de la clasificación taxonómica y la identificación de los seres vivos, incluso en nuestra era moderna. Entonces no se creía en la evolución de la especie, a diferencia de Darwin, por lo que sostenía que cada especie había sido creada tal como la conocemos actualmente, fijas e inmutables. Los fósiles de seres vivos, diferentes a los actuales, serían restos de creaciones anteriores. Esa es una teoría fijista, pero veamos cómo clasificó a los seres vivos Linneo, que tenía algunos conocimientos que después fueron refutados, sin embargo, hay que darle el tema de la rama de la biología, de la clasificación taxonómica, como realmente el padre de la taxonomía a Linneo. Entonces, cada especie se identifica según el método Linneo con un nombre en latín que consta de dos palabras. A eso se refiere la nomenclatura binominal. Esto estamos
refiriéndonos al nombre científico de los seres vivos. Entonces, volvemos a repetir. Cada especie se identifica, según el método Linneo, con un nombre en latín que consta de 2 palabras. Y a eso se refiere la nomenclatura binominal. Entonces, la primera de ellas, con su inicial en mayúscula, corresponde al género al que pertenece una determinada especie. Entonces, la primera palabra entonces corresponde al nombre genérico. Empieza con mayúscula. Y la segunda es en minúscula. Puede hacer referencia a varias cosas diferentes. Por ejemplo, a la especie a la que pertenece, a algunas características de la especie, a su descubridor, a su hábitat, etc. Esta segunda palabra siempre ha de ir acompañada de la primera, pues por sí sola no indica a la especie. Ejemplo, el Homo sapiens, ¿verdad? Entonces el género es Homo, y la especie es sapiens. ¿Ven? Acá realmente esto está mal escrito. Esto debe ser en mayúscula y esto sí en minúscula. Y generalmente esto también se pone en cursiva. Pero siempre el nombre debe estar compuesto, vamos a decir, por las 2 palabras. La nomenclatura binominal. Homo, que se refiere al nombre genérico, y sapiens, que es la especie. Homo sapiens. Entonces ahí dice su nombre científico, aquí está, solamente que le falta la cursiva. El nombre científico es Homo sapiens. Si es, por ejemplo, estamos hablando de un ganado bovino británico, entonces va a ser Bos taurus. Si es un bovino índico, va a ser Bos indicus. Entonces, fíjense que la primera palabra empieza con mayúscula y la segunda minúscula. Pero, ¿qué es eso de la especie y el género? Y vamos a explicarlo más adelante. Entonces, acá vemos otra vez, para que se les quede, cómo es que se llega al nombre científico, al nombre binominal establecido por Linneo, y vamos viendo, vamos a decir, todos los taxones a los cuales corresponde una determinada especie. Entonces, decíamos que el orden, vamos a decir, más abarcante, por decirlo así, es el dominio. Pertenecemos entonces al dominio eucariota. ¿Por qué? Porque somos seres vivos que estamos constituidos por células eucariotas. El reino, Animalia, el filo de los vertebrados, o chordata, chordata viene de la columna vertebral, la clase Mammalia, somos mamíferos, el orden Primates, familia Hominidae, género Homo y especie Homo sapiens. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. ¿Se entienden? Sí, profe, todo claro hasta ahora. Bueno. Entonces, las categorías taxonómicas, los grupos en que se clasifican los distintos tipos de organismos, se denominan categorías taxonómicas o taxones. Todo esto que nosotros vemos acá, estos son los grupos o taxones, ¿verdad? Categorías taxónicas o taxones. Un ser vivo pertenece a un mismo grupo de otro ser vivo si tienen algunas características biológicas comunes. La categoría taxonómica más general, dijimos, que es el dominio, donde estarían todos los seres vivos. Por eso a veces también podemos hablar de dominios taxonómicos. Normalmente se suele empezar por el reino, clasificando todos los seres vivos en 5 reinos diferentes. Y cada reino se va dividiendo a su vez en filos, de latín filum, y luego en clases, órdenes, familia, géneros, y por último, la especie. Normalmente ustedes van a ver también incluso en los libros o en artículos en internet o en artículos científicos que de repente la clasificación taxonómica, vamos a decir que se hace de una manera
un poquito resumida y se parte a partir del taxón del reino, ¿verdad? Y entonces ahí partimos directamente de, por ejemplo, del reino animal, o del reino vegetal, o del reino, por ejemplo, fungi, que es los hongos, etcétera, etcétera. Y así nos vamos después pasando por los filos, que es el filum, el taxón de las clases, el taxón de los órdenes, el taxón de las familias, el taxón de los géneros, y por último la especie. Incluso si vamos a ir, vamos a ir dando ejemplos vamos a decir, a partir de qué taxón de repente se cita más o a partir de ese taxón se estudia más a ciertos microorganismos. Podemos decir, por ejemplo, que en microbiología, que es la rama de la biología, como ustedes saben, que se ocupa del estudio de los seres microscópicos, los seres que son vistos a través del microscopio, como ser, por ejemplo, bacterias, virus u hongos. Entonces, normalmente incluso se parte a partir del taxón de la familia. Después vamos a género y después especie. Por ejemplo, voy a hablar de las enterobacterias que pertenecen, vamos a decir, a la familia Enterobacteriaceae, que corresponde a todas las bacterias que habitan normalmente en el tracto gastrointestinal de los animales y del ser humano. Entonces, a todas esas bacterias se lo incluye dentro del taxón de familia. Por ejemplo, Enterobacteriaceae. Después viene el género, y en el género sí ya es un taxón más específico, y podemos dar como ejemplo a Escherichia, por ejemplo. Y la especie coli, Escherichia coli. Otro género, por ejemplo, que pertenece a la familia de la Enterobacteriaceae es Salmonella, ¿verdad? Salmonella y la especie, por ejemplo, entérica, Salmonella typhimurium, Salmonella pullorum, por ejemplo, Salmonella gallinarum. Entonces, normalmente cuando ustedes vayan a estudiar, por ejemplo, y sobre todo el semestre que viene, ¿verdad? Y bueno, Dios quiera, Dios mediante, de repente incluso van a dar otra vez conmigo, microbiología 1. Entonces ahí vamos a estudiar a las bacterias y van a ver que normalmente se las cita a partir del orden taxonómico de familia. Incluso en los artículos científicos, si vamos a hablar, por ejemplo, de una determinada bacteria, entonces van a encontrar que generalmente se lo cita a partir del taxón de familia. Bueno, y así sucesivamente. En definitiva, gente, la taxonomía lo que ayuda, vamos a decir, es a tener una clasificación técnica, científica de los seres vivos, agrupándolos de acuerdo a, primeramente, a características comunes, hasta que finalmente la clasificación se hace más específica y se llega a el nombre científico de las especies, que es una nomenclatura binominal en la cual se cita el género y la especie cuando vamos a referirnos a una determinada especie. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a dejar aquí un ratito, vamos a hacer una pausita y volvemos en 15 minutos, ¿está bien? Dale, dale, profe.